meditar en la palabra. Amén. Padre Dios, te agradecemos en este día por la vida, tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, de buscarte mientras puedes ser hallado, mientras estás cercano, Señor. Y al considerar todo lo que vemos a nuestro alrededor, sabemos por tu palabra que tu venida está cerca y que, Señor, hoy lo que nuestro corazón te pide, Señor, es que nos des la fuerza y lo necesario en nuestro espíritu, Dios, para poder alcanzar aquello para lo cual nos alcanzaste tiempo atrás, Señor. Que no lo perdamos, que no dejemos de alcanzarlo, sino que podamos, como acabamos de entonar, Señor, ver tu obra terminada y completada en nuestra vida, Señor. Danos entendimiento y que sea tu Espíritu Santo, Señor, vivificándonos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahí el tema del doble testimonio. Quiero partir de la cita de Apocalipsis 12, del 7 al 11. Apocalipsis 12 es un pasaje que se usa pues para hablar del arrebatamiento, ¿va? Según la escuela de interpretación que se tenga, o incluso para hablar de la Virgen, ¿va? En caso de los católicos. Por eso digo que hay escuelas de interpretación. No vamos ahorita a detallar eso, de ese arrebatamiento, ese rapto que está descrito ahí. Pero quiero enfocarme en versos 7 al 11. Dice la palabra de Dios en la versión 60. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y si fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, es el mismo personaje, pero cada una de estos atribuciones o nombres que se le da tiene una función diferente. El gran dragón, serpiente antigua, Diablo y Satanás. Es algo muy interesante porque casi todas las culturas alrededor del mundo hay pirámides y en el caso de México se hace la serpiente, ¿verdad? Con los equinoccios respectivamente, el gran dragón. La serpiente antigua, dice aquí se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque, entonces aquí ya lo definen una sola función, el dragón, serpiente antigua, Diablo y Satanás, una sola función, acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de noche ha sido arrojado. Pero vamos a enfocarnos en el verso 11, dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Es algo que muy interesante, ¿no? De todo lo que vemos a nuestro alrededor políticamente, entendemos que el Señor está a las puertas, pero me llamó la atención un comentario, ¿no? Aparte de los sismos que, interesantemente, las réplicas o los lugares diferentes, estos son más de 7 en este último mes. En cuestión de la violencia, me llamó la atención de una persona que decía, siento que esta vez ya no somos malos buenos, sino que están siendo malos malos, ¿no? Están prevaleciendo. Y digo esto no porque el Señor nos olvide, sino porque dice aquí, ¿va? Lo vencieron por la sangre del Cordero, el testimonio de ellos, y la versión 60 dice, menospreciaron sus vidas, aquí dice, no amaron sus vidas, llegando a sufrir la muerte. ¿Qué quiero decir? Que va a llegar un momento en el que por mantener los principios de Dios, pues simplemente nos van a entregar, ¿verdad? Como apenas pasó en Brasil, una estudiante le llamó hombre a un profesor trans y 2 años de cárcel le dieron, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos con la conveniencia del mundo o nos mantenemos como los amigos de Daniel, ¿verdad? Señor, rey Nabucodonosor, Dios nos puede librar, pero si no nos libra, no vamos a doblar nuestra rodilla, ¿verdad? Y fueron echados al horno de fuego. Digo eso porque dice este verso, llegaron hasta sufrir la muerte. Y quiero enfocarme precisamente en lo que es primera como introducción a esta parte, dice el dragón, serpiente antigua, Diablo y Satanás, ¿no? Fíjese que esa parte del dragón, o sea, cuando lo buscamos en la Biblia, ¿no? Porque no hay que especular, sino ver lo que dice la Biblia, las figuras que usa, ¿verdad? Dice Jeremías 51:34, hablando de rey Nabucodonosor, dice, me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón. Entonces la operación del dragón, dice ahí en las Américas, dice que es un ataque al espíritu que nos quita el aliento, dice, él absorbe el aliento, ¿no? Una manera como opera. Pero entonces dentro de ese me absorbe el aliento, dice aquí, me dejó como vaso vacío. Y es algo que, no sé ustedes,
pero es algo que desde que uno escuchó del Señor, o como la mayoría crecimos en hogares cristianos, crecimos esperando el día que el Señor nos llevara con Él, ¿no? Y estar con Él en la eternidad. Pero a veces vemos nuestra realidad o nuestro presente y nos damos cuenta como que no tenemos ya la fuerza, ¿no? O la expectativa, o vamos así como que ya con el alita rota, ¿no? Casi llegando a ese encuentro con el Señor. Dice ahí, me dejó como vaso vacío, y muchos procuramos tomar nuestra responsabilidad, ¿no? Porque hay una sección de cristianos que todo le echan la culpa al diablo, ¿no? Que aunque ellos sean los responsables. Pero entonces, tomando nuestra responsabilidad, decimos, bueno, yo algo he hecho, pues, ¿no? Para llegar a esta condición. Pero enfocándolo en el dragón, dice ahí, me dejó como vaso vacío. Ezequiel 32 dice, a través del profeta: hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, leoncillo de naciones, eras semejante. Eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies. Entonces, le digo, figuradamente, la Biblia nos habla, no es nada más un nombre que por completar la Biblia o por hacerla, ¿no? Sino que nos da figuras, nos da referencias al Antiguo Testamento. Y entonces, ese dragón que nos acusa y una manera que logra acusarnos, dice ahí, enturbiaba las aguas, ¿no? Lo que le decía cuando todo el mundo ya lo ve bien, ¿verdad? Lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, y entonces uno puede decidir ir con el flujo, con la gente, con la multitud, pero al final dice, son aguas sucias, ¿no? O sea, de gente que dice, bueno, ¿qué tanto es tantito?, ¿no? Dice un dicho popular, poco veneno no mata. Y me acuerdo un tío que tenía allá en Puebla, era profesor y así el de la sierra, ¿verdad? Y entonces traía un frasquito con veneno de cascabel, de víbora de cascabel. Le decía, bueno, a ver, déjame poner una gotita a tu vaso. No, ¿qué pasó, profe? Es que no es que poco veneno no mata, es que poco veneno te expone a la muerte, ¿no? Entonces dice aquí, enturbiaba las aguas. Luego Apocalipsis 13:11 habla de otra bestia. Una cosa es el dragón y otra cosa son las bestias descritas ahí, que son sistemas, porque dice que tiene cabezas y todo. Pero dice, vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, un ram, un cordero cimarrón, ¿va? Un ram con cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y más adelante, capítulo 16, nos dice que el dragón, dice, cuando habla, dice, salen de su boca espíritus inmundos, ¿no? En forma de ranas. Entonces, es lo que uno oye y que uno lo lleva a contaminarse. Y entonces hay un grupo de cristianos que a veces uno los podría catalogar como muy extremistas, religiosos, ¿no? De que no oyen cierta música, no ven películas en el cine, no hacen muchas cosas. Y uno los pudiera considerar, ay, qué exagerados, ¿no? Pero creo que en función de esto, de que dice que el dragón habla, manera de contaminar, o sea, a través de espíritus inmundos, ¿verdad? Que nos llevan a contaminarnos con lo que escuchamos, hablaba como dragón. Entonces, digo, algo bueno tendrá en este tiempo, ¿verdad? El no dar nuestro oído, el no dar nuestros ojos y mucho menos nuestras acciones, ¿verdad? Como dice Pablo, no presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de justicia, ¿no? Y entonces eso es, grosso modo, como pega el dragón. Es interesante cuando estudiamos Apocalipsis, las 7 iglesias, ahí habla de los 2 tipos de operación del diablo y Satanás, ¿no? Cuando es Satanás, ustedes recordarán que dice sinagoga de Satanás. Entonces, cuando habla de Satanás, se refiere a la acusación desde dentro, la sinagoga de Satanás, o sea, un lugar de reunión donde se estudia lo propio de la palabra o la religión, ¿verdad? Pero desde adentro viene el ataque, la acusación, el señalamiento. Y diablo, que es de diabolos, o sea, de separar de día 2 pensamientos. Eso viene de afuera, cuando uno puede ser a través de lo que vivimos, ¿va? Hoy día, de cómo tratamos, nos cuesta tanto discernir, definir es bueno o malo, ¿no? Porque a veces igual, si hacemos contenido, que porque no nos vayan a bloquear el video, ¿no? Si estamos en algún punto de un estatus social, a veces también cuesta, pues, ¿no? Tenemos que pedir sabiduría al Señor, ¿verdad? Porque Él, finalmente, Él lo invitaba, ¿no? Y le decían, come con pecadores. Los pecadores le invitan, sí, porque yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores, ¿no? Entonces tenemos que pedir esa sabiduría. Y siempre dijo, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Lo podemos hacer nosotros también. Pero el punto es que, decía nuestro pasaje inicial, dice, ellos lo vencieron por la sangre del Cordero, obviamente porque en el plan y soberanía de Dios, dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿no? La paga del pecado es muerte, lo dijo el Señor desde el principio y no cambió la sentencia. Es por eso que viene Cristo al paso del tiempo desde que el Señor profetizó, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente.
Y entonces viene, derrama su sangre y entonces por eso somos limpiados, ¿no? Nuestra sangre dice, a través del profeta Isaías, tu sangre es como sangre de inmundicia, o sea, no podría limpiarse, ¿no? No hay nada bueno en ti, ¿no? Nuestra naturaleza es el mal. Entonces viene el Cordero de Dios, que dice que quita el pecado del mundo, y por ese derramamiento, dice, son remitidos nuestros pecados, son lavados, y tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de ser transformados. Pero también dice ahí, por la palabra del testimonio de ellos. Entonces, aquí, obviamente, bueno, en el griego es el logos marturía, ¿no? O sea, lo que ellos decían de sí mismos. Más adelante, en el verso 30, dice el testimonio de Jesús. Por eso quiero que se enfoque en su mente que este pasaje de Apocalipsis 12 nos marca dos testimonios. Una cosa es nuestro testimonio, dice la palabra del testimonio de ellos. Y otra cosa va a ser el testimonio de Jesús. Es que no tengo el cronómetro aquí, no me he dado cuenta. El testimonio de Jesús, ¿no? Entonces quiero enfocarme en eso, mire, que espero que le bendiga. Entonces quiero a través de 6 personajes poder comentarle qué es lo que decía la gente, ¿no? Porque, bueno, quizá hayan visto gente que ha puesto la observación de decir que a la gente que no tenía un buen concepto de sí mismo, o sea, soy pecador, cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús los miraba con misericordia, ¿no? Y los trató con misericordia. No hacía a los religiosos, a los fariseos que se consideraban justos, y entonces a ellos sí les decía, ¿no? Hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, los trató mal, porque algo que le molesta al Señor es la hipocresía. Entonces por eso vemos que hay un doble testimonio, miren. En Juan capítulo 8, para asentar a qué se refiere ese doble testimonio, es algo que le cuestionó precisamente la gente religiosa de la época de Jesús, ¿verdad? Dice que Jesús decía, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, verso 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús, le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo, sé a dónde voy, y ustedes no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, y bueno, ahí da la pauta, ¿no? Yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo, sino el que me envió el Padre. No es decir que el mayor testimonio que tiene Jesús es que fue levantado de entre los muertos, ¿no? Dice, es el más grande testimonio que el Padre pudo dar de que Él era el escogido, el santo. Dice aquí Juan 10:37, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Entonces algo que siempre Jesús estuvo peleando con la gente de su tiempo, ¿no? Que decían, es que como tú eres hablando de ti mismo, no es cierto. Porque la ley establecía que por boca de 2 o 3 testigos. Entonces decía, bueno, no, o sea, no solamente es mi palabra lo que yo digo, sino son las obras, ¿verdad? Cuando bajan 4, bueno, se entiende que eran 4 amigos que bajan a un paralítico por el techo, se enoja la gente, dice, ay, ¿cómo perdona pecados? Dice, bueno, ¿qué es más fácil? Dice Jesús, ¿decir o hacer? ¿No? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados nada más por decir? ¿O hacer que se levante? Bueno, para que sepas que tengo autoridad, no solamente le perdono los pecados, sino ahora te digo a ti, levántate, toma tu lecho de tu casa, y el muchacho se paró, se levantó y se fue, ¿no? Porque obviamente tenía esa autoridad del Señor. O sea, no solamente era, lo que quiero decir es no solamente su palabra, sino el respaldo de parte de Dios el Padre. Ahora, entonces quiero compartirles 6 personajes que me encontré, ¿verdad?, en la Biblia, que ellos mismos o sea, lo que decían ellos en su relación con Dios no era lo mejor. No era, es como mucha gente piensa, yo cuando esté bien, vecina, quizá usted le habla a alguien en su trabajo, en la escuela de sus hijos, en la oficina, y yo cuando esté bien, yo cuando logre dejar esta actitud, este vicio, entonces le acompaño a la iglesia, ¿no? Pero entonces, fíjese, hablando de la operación del dragón, ¿no?, que nos acusa, dice ahí. Entonces dice Juan 8, los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Por eso se llama doble testimonio, ¿verdad? Entonces la gente decía, esta mujer es digna de apedrearla, ¿verdad? Obviamente no estaban cumpliendo la ley porque tenían que traer a los dos, al hombre y a la mujer, nomás astutamente trajeron nada más a la mujer. Pero el punto es de que le comentaba que Apocalipsis 12:30 dice, le han vencido porque tenían el testimonio de Jesús. Entonces, aunque la mujer pues con toda la pena estaba ahí, siendo exhibida, verso 11, Jesús le dijo, ¿ninguno te condenó? No, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más, ¿no? O sea, no le dijo, no eres pecadora. O sea, entiendo que sí has cometido un pecado, pero Jesús le dijo, ni yo te condeno.
Y hablando del adulterio, es como que estudiarlo por sí mismo, ¿verdad? Es un tema interesante porque la Biblia enseña claramente, Jesús dice que en el caso del hombre, del varón, dice el adulterio está en los ojos, es por lo que uno ve. Pero a través de los profetas la Biblia enseña que el adulterio en la mujer dice está en su corazón, es por lo que siente. Es algo interesante, pero a lo que quiero llegar es que dice el Señor Jesús, sí, ni yo te condeno, porque es algo que todos vamos a ser juzgados por el Señor, ¿verdad? Todos. Pero muy específicamente la Biblia también dice fornicarios y adúlteros, los juzgará Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no sabe, ¿no? Decía mi pastor, yo no estoy en tus zapatos como para entender tus razones, tus motivos, detalles, y no estoy para saberlos, ¿verdad? Decía aquel personaje, no estoy para saberlo ni tú para contarlo. Pero acercándonos con Jesús, porque se tiene su testimonio y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué decía el testimonio de la mujer? Sí, soy, pues sí, conforme a la ley me corresponde la muerte, ¿verdad? Pero por el testimonio de Jesús dijo, bueno, no peques más, yo no te condeno. Ok, entonces si el Señor nos perdona, ¿verdad? Son cosas que son muy difíciles, ¿verdad?, de tratar. Pero Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez a la mujer, me dice, se me paró la palabra, la mujer, pues Elia, la mujer del perfume, ¿no? Entonces usted conoce la historia, aquí es un fariseo que invita al Señor Jesús a su casa, el Señor Jesús accede, y entonces ve el verso 39, dice, cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer le toca, que es pecadora, ¿no? Entonces, ¿qué decía la gente? Pues que era pecadora. Y fíjese que entonces este es un caso donde está en los 4 evangelios. El Señor Jesús dijo, donde quiera que se predique este evangelio, se va a contar lo que hizo esta mujer. Y por eso le puse la cita de Marcos 14. Porque entonces usted llega primero al fariseo ahí criticando, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujeres. Llega a Judas y dice, ¿por qué se desperdició este perfume que pudo venderse en 300 denarios? ¿No? Marcos 14 condensa la historia y dice, pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Cuando queráis podréis hacer bien. A mí no siempre. Y le subrayé el verso 8 de Marcos 14 porque dice, esta ha hecho lo que ha podido, ha hecho lo que podía. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno, es el problema de mucha gente, ¿no? Que he platicado con algunos hermanos que la verdad sí nos acabamos a Jesús Adrián Romero por su comentario que dijo, que dijo, la gente del mundo dice, ama a Jesús pero no ama a la iglesia, ¿no? Y nos desgarramos, y teológicamente entiendo, sí, o sea, también yo me desgarré las vestiduras, ¿no? Pero viéndolo en lo práctico, o sea, y en pro de la salvación de la gente, tienen razón. ¿Por qué no nos aceptan a nosotros como a Jesús? Porque quizá nosotros somos como el fariseo, ¿eh? Que juzga, que etiquetamos, ¿no? Es que es pecadora, es que esto es un desperdicio. Pero Jesús dice, ha hecho lo que ha podido. Entonces, por eso es el doble testimonio. O sea, mientras que la mujer decía, sí, yo reconozco que mi vida no es la más limpia, la más ejemplar, ¿no? Pero esto es lo que puedo hacer, Señor. Y le dice Jesús al fariseo, mira, yo llegué, y por la costumbre de aquel tiempo entendemos que pues había sandalias, ¿va? Guaraches, te tenían que lavar los pies, ¿va? Porque era el polvo del camino. Y entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. No me diste beso, esta no dejaba de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, ella me ha ungido con perfume. Lo que tú no hiciste, ella lo hizo, le dice Jesús al fariseo. Por eso le dice, no solamente le dice, ha hecho lo que ha podido, sino que también le cuenta una parábola. Dice Lucas que el nombre de este fariseo era Simón. Y entonces le dice, una historia tengo que contarte. Había una persona que tenía 2 deudores. Uno que le debía 50 y otro que le debía 500. Como no tenían para pagar ninguno de los dos, a los 2 los perdonó. Le dice Jesús, pero yo te pregunto, ¿cuál de ellos crees que ama más a su amo? ¿El de 50 o el de 500? No, pues el de 500, exactamente. Dice, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero tú como consideras, como fariseo, que se te ha perdonado poco, poco me muestras amor, le dijo Jesús. Y entonces es lo que termina en Lucas 7:47, dice, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho. Más a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces es el doble testimonio, ¿no? O sea, usted puede estar bien consciente de quién es, decir, Señor, yo sé que no soy el más santo de tus hijos, la más santa de tus hijas. ¿Qué dices tú? Bueno, quizá el Señor está viendo que estamos haciendo lo que estamos pudiendo. Quizá el Señor sí está viendo que estamos haciendo, estamos retribuyendo, hace que, pues sí, que nos han perdonado mucho, ¿va? O sea, Señor, pues es la manera que tengo de agradecerte. O sea, quisiera poder hacer más. Es lo que tengo. Es lo que me permite ahorita mi edad, mi condición económica, qué sé yo, ¿va? Es lo que puedo.
Fíjese, un tercer personaje, le puse dos otra vez el tercero, Zaqueo. Zaqueo, Lucas 19:8. Entonces conoce la historia y dice que era una persona, un principal, o sea, un personaje de rango, pero era de corta estatura, y se subía a un sicómoro, dice la escritura. Y por eso era de los cantos de niños, un sicómoro subió, ¿no? Y entonces cuando Jesús iba pasando, él subió, él levantó su vista y Zaqueo, desciende, dice, es necesario que hoy me pose en tu casa. Entonces dice que se fue contento, lo recibió en su casa. Y entonces fíjese, cuando Jesús llegó a aquel lugar, bueno, ahí está, verso 6, descendiendo de prisa lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Entonces siempre va a estar nuestro testimonio, lo que dice la gente y lo que dice Jesús. Porque entonces verso 7 dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mira, Jesús está contaminando otra vez con ¿verdad? Pero entonces Zaqueo dice, puesto en pie, o sea, estaba oyendo lo que decían. Dice, bueno, la gente dice que invité al Señor y que yo soy un hombre pecador. Pero entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, el testimonio de Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero entonces vea cómo lo veía Jesús, mientras que la gente, incluso Zaqueo mismo, se podía ver como un hombre pecador. Para Jesús no era otra cosa que un hijo de Abraham. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y no solamente eso, sino que la Biblia no sé, yo puedo ver como que Zaqueo se sentía medio perdido, ¿no? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que entonces Zaqueo a lo mejor sí se reconocía, sí, como del linaje de Israel, ¿verdad? Hijo de Abraham, pero que al ser un recaudador de impuestos, no sé si en cierto modo como un traidor a su patria, no sé qué más, ¿no? Tenían fama como quizá los políticos mexicanos, ¿no? De que pues es raro el que no te pide una mordida o no es corrupto. Pero entonces Jesús da testimonio y dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le comentaba al principio que en relación a lo que vemos en nuestros días, quizá también nos sintamos como perdidos. Señor, pues si me arrebatas, llévame, y si no, pues me lo gané. No sé cómo se siente usted. Pero Jesús dice, eres hijo de Abraham. ¿Qué nos toca hacer? Entonces dice la Biblia, dice que entonces, no dice la Biblia que Simón predicó ahí el Señor en la mesa, pero sí dice que Zaqueo como hijo de Abraham recordó pues lo que decía la ley, ¿verdad? Dice que tenía que entregar un porcentaje extra, ¿verdad? De lo que había robado. Dice, si alguien es defraudado, entonces va a añadir una parte. Dice, lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, cuando da esos frutos de arrepentimiento o damos ese fruto de arrepentimiento, no importa lo que la gente diga, lo que uno opine de sí mismo, cuando uno hace eso poco, ¿verdad? Porque a la iglesia de las iglesias de Apocalipsis me llama la atención a la que le dice, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, no has negado mi palabra. A veces no tenemos quizá la misma pasión de nuestra juventud, ¿verdad? Que íbamos y predicábamos, hacíamos, bajábamos, íbamos por todos lados. Quizá hoy ya no, pero que ese fruto de arrepentimiento que podamos manifestarle al Señor sea suficiente para que el Señor dé testimonio de que por ese fruto de arrepentimiento, dice, la salvación llegó a esta casa. Luego, número 4, allá no le corregí el número, disculpe. Número 4, la mujer atada, Lucas 13. ¿No? Entonces, esta era la mujer, dice verso 11, una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, no se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, puso sus manos sobre ella, la enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en esos pues vengan y sean sanos, no en día de reposo. Entonces por eso le digo que a veces cuando hay gente que sí, o sea, quiere acercarse a la iglesia, ¿no? Quiere conocer de Dios, bueno, no presenta a la iglesia, quiere conocer a Dios, quiere tener una relación con Dios, tiene quizás su Biblia porque de algún modo respetan a Dios, ¿no? A su manera les han enseñado a amar, ¿no? A Dios, a respetarlo a su manera. Pero a veces uno precisamente como el principal de la sinagoga, ¿no? Porque no se hacen las cosas conforme nos han enseñado, ¿no? Conforme a la caja. O sea, a veces, lo tengo que decir y perdón, pero a veces somos cristianos de caja, ¿no? Tiene que ser así cuadrado cuando Dios, la Biblia le dice la multiforme sabiduría de Dios, ¿no? ¿Cómo lo quiere hacer Él? Pues yo no sé, ¿verdad? Yo no sé, pero lo que sí me está diciendo es de que, bueno, o sea, si el Señor lo quiere hacer y yo he reconocido a Cristo como mi Señor, pues, Señor, si lo quieres hacer en día de reposo, pues está bien, tú eres del Señor, ¿verdad? Es un culto cristocéntrico, o sea, no es como que... Entiendo pues que hay un orden, todo, pero dice ahí que el principal de la sinagoga estaba enojado. Jesús le dijo, hipócrita, cada uno de nosotros no desata el día de reposo su buey, su asno,
del pesebre y lo lleva a beber. Y otra vez. Entonces, ¿qué decía Jesús? Mientras que el principal se enojaba porque no fue conforme al protocolo, a la religión, Jesús otra vez, esta hija de Abraham, que Satanás había atado de 18 años. Entonces vea que a veces uno, no sé, mucha gente pudiera acercarse a la iglesia y sí, o sea, a pesar de cómo uno promueve la iglesia, llega alguien nuevo y quizá no se siente amado, ¿no? No se siente recibido. Así como que cada quien andamos en nuestros grupitos y tristemente algunas iglesias pues, quizás son más como un club social, ¿verdad? No hay un interés real. O sea, como que estamos acostumbrados a una religión. O sea, la gente queremos más una religión, así cumplir un protocolo, vengo, cumplo, me voy, a realmente poner su vida por otro, ¿no? Pero entonces eso pasa en la iglesia, pero con Jesús directamente, Jesús dice, bueno, esta era una hija de Abraham que necesitaba ser desatada, ¿no? Y para eso vino a la iglesia, o por eso buscó estar aquí en la sinagoga ese día. Dice, una hija de Abraham, que Satanás se había atado 18 años, no se le debía desatar de este legador en el día de reposo. Al decir esas cosas, se avergonzaban los adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, no sé quién esté allá en la pantalla viendo, ¿va? Quizá alguna vez lo lastimamos, ciertamente, ¿va? Lo rechazamos y aprovechamos para ofrecer una disculpa, ¿va? Pero igual para que eso no sea motivo para que no se acerque, ¿no? O que deje de buscar de Dios, ¿no? Porque al final Dios no tiene la culpa, ¿no? Dios está ahí puesto para bendecirle, o como esta mujer, para desatarle. Incluso el concepto que usted tenga de sí mismo, para Jesús era una hija de Abraham, una hija digna de ser atendida, ¿no? Entonces, venga con un corazón dispuesto a tener ese encuentro con Jesús. Mire, le repetí los números hablando de la edad. Sería el 5, el centurión. Otro personaje, Lucas 7. Lucas 7, mire, entonces, ahí en Capernaum, usted conoce la historia, o sea, dice que un centurión tenía un siervo enfermo y mandó a un grupo, ¿verdad?, que intercedieran por él para pedirle al maestro que fuera a su casa. Le decía en verso 4, vinieron a Jesús con gran solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, no, mala persona no era el centurión, o sea, el centurión, un soldado romano, que estaba en cargo de 100 personas. Mala persona, pues no era, ¿no? Ama nuestra nación, nos edificó una sinagoga, verso 5. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Verso 9, Jesús se maravilló de él. Entonces ve aquí es un testimonio personal. El centurión decía, yo no soy digno de que entres en mi techo, Señor. Yo no soy digno. Pero entonces dice, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces así mucha gente en el mundo, o sea, puedes estar bien consciente, ¿sabe qué? No sé si les pasa, ¿no? Que cuando estamos como, sabe la gente que somos cristianos y se logran controlar a la gente, no digas groserías porque están nuestros amigos, están los cristianos, ¿no? En una fiesta, ¿no? No toman, no sacan la botella hasta que uno se va de la mesa, cosas así, ¿no? No tenemos cierto respeto, ¿no? Entonces la gente así es, o sea, sí, o sea, yo sé que yo soy mal hablado, ay, disculpe, yo no tengo educación, no fui a una escuela. Está bien consciente la gente de su condición. Pero entonces, eso decía el centurión, dice, yo no soy digno. Pero Jesús dijo, wow, ni aún en Israel he hallado tanta, ni aún en los míos he hallado tanta fe. De que tengas la fe de que si solo envió la palabra va a ser sano. De que insistas en buscarme, ¿no? Entonces por eso le repito, o sea, que si usted está de ese lado de que se considera indigno, ¿no?, de acercarse, o sea, que quizás hasta me atrevo a decir que respeta más a Dios que los de adentro, ¿no?, de los de casa. Porque no me dejará mentir, cuando uno va a una iglesia católica, hay silencio absoluto, no ve al chamaquito ahí corriendo y haciendo desastre, y son muy respetuosos. Y acá a veces, entiendo, son niños, entendemos, pero lo que quiero decir es de que sí, a veces tienen un mayor respeto, ¿no? O cuando pasan frente al lugar, ¿verdad?, se quitan el sombrero. Ya después siguen con su vida, pero al menos el lugar como, saben marcar la diferencia, ¿no? Bueno, entonces algo así Jesús decía, bueno, me maravillo de ti, que sabes respetar, que tienes fe. Entonces, que no sea el motivo, pues, no, que a pesar de su condición diga, Señor, no soy digno, pero pues si quieres visitarme, aquí estoy, va. El Señor no le va a decir que no, dice, el que me viene no le echo fuera. Él iba. Lo invitaban a las casas, sí, claro, dice, yo voy. Luego, mire, Pedro, ese Pedro,
Lucas 5:8, aquí es el milagro de la pesca milagrosa. Dice que toda la noche se habían tratado de pescar, no pescaron nada. Pero entonces el Señor les dice, echen la red a la derecha. Dice, Señor, toda la noche hemos tratado de pescar, no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y dice que tuvieron que llamarle a otras barcas porque era gran cantidad de peces. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se ha apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero entonces, vea, o sea, entonces estamos hablando del doble testimonio, ¿verdad? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ve la gente? ¿Cómo me ve Jesús? Porque aquí Pedro está reconociendo y dice, Señor, soy un hombre pecador. Pero vea lo que le dice, lo que le subrayé. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Entonces a veces uno no quiere hacer las cosas, ¿verdad? No quiere involucrarse en un área de la iglesia, no quiere seguir porque no, es que yo no he corregido esto. No le digo que se haga de la vista gorda, ¿va? O sea, estamos bien conscientes, o sea, no vamos a dejar de, dice la Biblia, bueno es que hagas esto, pero no dejes de hacer lo otro, ¿va? En cuestión de sembrar. Entonces es lo mismo, o sea, ok, estoy aquí de que tengo mal carácter, lo tendré que notificar al pastor, a mi líder encargado, pero también atender el llamado de Jesús, ¿no? Porque a veces es precisamente esa obra que Él nos encomienda la que nos transforma, ¿no? Porque mientras no nos exponemos a, no, pues somos más cómodos, no, pues no es mi responsabilidad y ahí nos vemos, Pero ya es como, no me acuerdo el nombre del fundador de Visión Mundial, que se quejaba de los niños de la calle, hasta que no sé si fue una monja o una señora, pero fue una mujer que le puso un niño así, a ver, aquí está, ¿qué va a hacer con él? Y fue como se fundó Visión Mundial, ¿no? Que atiende a los niños sin hogares. Nunca lo había pensado. Entonces lo mismo a veces uno dice, no, pues yo soy pecador y yo hasta que corrija, ¿va? Pero entonces atiende, entonces ahora, ¿pero qué dice Jesús? Dice, no, no temas. Desde ahora vas a ser pescador de hombres. Te necesito en mi obra. Así todo choco como estás, pero ahí te voy corrigiendo en el camino. Porque a Pedro, no me dejarán mentir, fue alguien que Jesús la relación Jesús-Pedro fue muy, muy sincera, ¿no? No hablo de cuando lo negó. Señor, mi vida doy por ti. Pedro, me vas a negar. Pero ahí había cosas que el Señor le decía a Pedro, lo que yo te digo no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender después. ¿Se acuerda? Dice, Pedro, Satanás te pidió sanarte como trigo. ¿Y qué pasó? ¿Lo reprendiste? No. Yo pedí que tu fe no falte, Pedro. Ok. Pero cuando regreses, confirma a tus hermanos. Entonces, fue así sí, con el Señor. O sea, de Pedro a veces pues, se podría sentir como su nombre, ¿verdad? Muy duro, así muy torpe, muy brusco. Impulsivo. Pero que el Señor siempre le dio la esperanza de, lo vas a entender después. Incluso la tradición dice que murió como el Señor Jesús, ¿verdad? Crucificado, pero de cabeza, ¿no? Porque así fue. O incluso cuando tiene el encuentro con él, ya resucitado, ¿verdad? De que le pregunta si lo ama, le dice, entendemos pues en el original que Pedro le dijo, te amo como un amigo. Ya no le dijo, sí, te amo con amor ágape, como quizá muchos de nosotros, sí, por fe, yo te amo por amor ágape, Señor. No, no, Señor, la verdad, la neta decimos los chilangos, ¿verdad? La neta, mi amor por ti, Señor, es como un amigo. No le dijo al Señor, ay, no, así no me sirves, Pedro, No. Muy bien, pero sé que es sincero ese amor de amigo. Si como me puedes amar como un amigo, con eso es suficiente. Entonces, por eso le digo el doble testimonio, porque entonces Pedro le dijo, o sea, yo soy un hombre pecador, Señor. Pero Jesús le dijo, desde ahora serás, no temas, ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Estoy explicando? Entonces, por eso dice, ellos le vencieron por el testimonio de Jesús, o sea, el testimonio de ellos y el testimonio de Jesús, de, bueno, Señor, mi parte era reconocer que era un hombre pecador. Tú dijiste que yo podía ser tu siervo, amén. Y lo hiciste, simplemente. Vamos a ver a quién más le puse aquí. No le puse a la otra. Pero bueno, entonces es lo que le quiero compartir esta mañana, el doble testimonio, ¿va? ¿Qué dice usted? O sea, no, pues yo, pues sí, a lo mejor sí por la evidencia. Soy un pecador, soy una persona voluble, enojona, orgullosa, no sé. No sé, cada uno estamos bien conscientes de nuestro testimonio, ¿verdad? Lo que somos. Pero ahora también hay que presentarnos delante del Señor y decirle, bueno, Señor, reconociendo esto, ¿verdad? Mi condición de que soy voluble, que soy orgulloso, que soy mala onda. ¿Tú qué dices? En tus manos, ¿verdad? Tú lo puedes hacer, porque entonces esa es la diferencia de que hay gente en el mundo que quizá, pues así dice, ¿va? Yo soy así, así nací, así me moriré. Está en la parte de reconocer, ¿no? Su testimonio de ellas. Pero no tiene el testimonio de Jesús de, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer, no? Es presentarte delante del Señor. ¿Cuál es el siguiente paso? Presentarte delante del Señor. El Señor, esto es lo que soy, pero si tú quieres que sea otra cosa, si tú quieres ayudarme, como le dijo el
El leproso, si quieres puedes limpiarme. Quiero ser limpio. Que nos permita ver la otra parte, ver cosas que uno por sí mismo, como Pedro, como la mujer adúltera, como el centurión, no lo puede ver. Así como incluso una vez se puede caer una etiqueta que los demás dicen, ay, es una mujer pecadora, ay, es esto, es un impío. Pues sí es cierto, a uno se lo empieza a creer de sí es cierto, es lo que soy, ¿verdad? Pero entonces no hay como venir con Jesús, Señor, bueno, pero ¿qué dices tú? Bueno, no peques más, ¿verdad? O sea, sí, también estoy de acuerdo que eres, pero sé que si yo te mando, o como le dijo al centurión por mi palabra, las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces que podamos decirle al Señor eso. Vamos a orar, vamos a hacer una palabra de oración. Y si el Señor, no sé cómo se encuentre, que Él le haya hablado el Señor, pero puede decirle, Señor, aquí estoy, para tener tu testimonio. Padre, nos presentamos delante de ti cada uno de nosotros, Señor. Con nuestra condición, con nuestra realidad, con lo que somos, no negamos nada, Señor. Tú nos conoces mejor de lo que nosotros nos podemos conocer. Pero no nos queremos quedar solo con esa parte o con la parte de lo que el mundo nos dice, ¿verdad? Que somos orgullosos, que somos volubles, engreídos, no sé. No sé lo que cada uno pueda decir. Pero lo cierto, Señor, es que nos importa más en este último tiempo poder considerar lo que tú tienes para nosotros. Como aquellos que delante de ti, que como leímos en esta mañana, vinieron y reconocieron, soy un hombre pecador, soy una mujer pecadora, pero que tú decías, pero yo sé que has hecho lo que has podido. Yo sé que has amado mucho y por eso mucho se te tiene que perdonar. Que podamos decir, Señor, soy un hombre pecador, porque digas, pero está bien, en mi mano vas a ser un pescador de hombres, aún con tu dureza, con tu torpeza. En mi mano yo te puedo hacer algo grande, aún con ese amor de amigo, si no me amas con un amor supremo. Señor, quizá aún nosotros mismos ya no nos consideramos como el hijo pródigo, ¿verdad? No nos consideramos dignos de ser llamados tus hijos. Pero esos personajes que leíamos cuando tú venías, dices, él es un hijo de Abraham, ella es una hija de Abraham. Reconozco que estaba atada, pero que por tu palabra, Señor, por el testimonio tuyo, sus vidas fueron cambiadas, fueron liberados, fueron sanados, transformados, Señor. Y como leímos al principio, fue que esa gente al final se le reconoce como vencedora por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, pero también por el testimonio de ellos y sobre todo el testimonio tuyo, Señor, lo que tú declaras delante del Padre, Señor, respecto a cada uno de nosotros. Si nos arrepentimos, si buscamos la oportunidad, si aprovechamos, te rogamos que nos ayudes, Señor, que nos des fuerza, que nos des el ánimo, que desde adentro venga, Señor, esa fuerza interior, Señor, para poder levantarnos, prevalecer y cumplir esa parte que te pedíamos, Señor, ver tu obra completada en nuestra vida y estar contigo siempre, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos allá.